Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estoy alegre de verles. Me gozo en gran manera, hermanos, el ver que parece ser que la membresía, hermanos, no en sí la membresía, sino el hecho de congregarse, parece ser que se está moviendo un poquito más, y ese es un motivo de gozo, es un motivo de alegría para el pastor, para los líderes. Me gozo de verles y me alegro que ustedes me puedan ver, porque si ustedes no me vieran sería porque estuvieran ciegos, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes me ven y yo los veo. La palabra del Señor dice que hay que aprender a gozarnos en la abundancia, en la escasez y en todo momento. Y los hijos de Dios debemos de aprender, hermanos, a vivir una vida que en realidad no tiene lógica. Pero hasta que la vivimos nos damos cuenta que es posible gozarse en medio de las tribulaciones. Afuera nadie va a entender esto, porque esto hay que entenderlo, interpretarlo, hermanos, de manera espiritual, no carnal. Pero los hijos de Dios debemos de gozarnos por todo, alegrarnos por todo. Antes de leer la porción bíblica en la cual quiero basar un pequeño mensaje en esta tarde, algunos hermanos quizás se van a recordar, pero cuando uno lee la palabra del Señor, el primer mensaje siempre es para uno en el momento que uno lee la palabra. Y yo me recordaba de las ingratitudes que uno hacía cuando uno estaba joven, inmaduro, quizás, hermanos, sin pensar en las consecuencias o sin pensar cuánto daño uno puede ocasionar en otras personas. Y yo no sé cuántos de acá de Tejutepeque se recordarán de un hombre que, por cierto, pasaba con mi papá, donde mi papá tenía una agencia de café y vendía abono. Ese hombre se llamaba Nardo. ¿Cuántos se recuerdan de Nardo? Manamati. ¿Se recuerda de Nardo? Un hombre que no se podía enderezar, un hombre que caminaba, hermanos, encorvado, y que le gustaba andar llevando un cargamento de cosas, incluyendo un tercio de garrotes, porque con esos garrotes lo garroteaba uno y levantaba unos leñazos fuertes, hermano. Y yo, meditando en estas palabras, digo: Señor, perdóname. Cuántas veces quizás lo hice pasar momentos tristes a este pobre hombre, porque yo era uno de los que le agarraba los garrotes y corría, hermano, y a veces me corría cerquita de él, hermano, y él, hermano, como era encorvado, hermano, él solamente tiraba garrotazos abajo, hermano, y no lo miraba a uno, hermano, porque tenía ese problema, tenía esa deficiencia. Yo he peleado desde hace unos días y he estado esta mañana peleando con este tema. Y antes de compartirlo, yo quiero pedirle al Señor que ate mi boca para que no venga palabra de hombre. No quiero hablar palabra de hombre, pero sí quiero ser obediente a lo que el Señor pone en mi corazón, y en que a veces la palabra del Señor es fuerte para con cada uno de nosotros. Pues que se haga la voluntad de Dios. Yo quise ponerle, hermanos, como tema a este pasaje bíblico que vamos a leer, la mujer encorvada. Pero también quise ponerle un título aparte del tema: ¿cuántos encorvados estamos dentro de la iglesia? Habemos muchos encorvados que, por más que se nos quiera ayudar, hermanos,
no queremos enderezarnos. Parece ser, hermanos, que nos acostumbramos a caminar una vida espiritual completamente encorvados debido a la limitación que provoca una joroba sobre nuestras espaldas. Una joroba, mis amados hermanos, que simboliza las cargas que nosotros llevamos y que nosotros no queremos depositar en las manos de aquel que es todopoderoso. Quiero pedirles, hermano, con toda sinceridad, que cada vez que yo hable de esta mujer encorvada, yo quiero que usted piense en mí y no en usted. Porque este mensaje es para mí y no es para usted. Quizás este mensaje es para que usted pueda confirmar que yo sigo siendo un hombre con debilidades y con muchas cosas por las cuales tengo que pasar. A veces creemos que estamos terminando de cruzar un desierto cuando realmente el desierto se pueda cruzar quizás en 40 días. Pero Dios ha determinado que el desierto que nosotros vamos a cruzar no es de un tiempo de 40 días, sino de 40 años. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer o qué puedo hacer en este caso? Solamente una cosa: aceptar la voluntad de Dios y tratar de descansar en las manos del Señor. ¿Cómo podríamos levantarnos en contra de la voluntad de Dios? ¿Y qué ganaríamos si nos levantáramos en contra de la voluntad de Dios? Hay muchas vidas espirituales que están encorvadas. Habemos muchos dentro de las iglesias que llevamos una joroba más grande que la joroba del camello. Hay uno, yo no sé si es el dromedario, no sé cómo se llama, pero hay uno que tiene 2 pelotas todavía, aparte de una. En Lucas 13, 10 y 13, si gusta, solo escuche, mi amado hermano. Me interesa que usted me ponga mucha atención a esto. Dice la palabra: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Hago énfasis a lo que yo quiero retomar luego. Y había allí una mujer, era mujer, que hacía 18 años. Tenía no una simple enfermedad, sino un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La palabra de Dios nos enseña que un día Jesús llegó a una sinagoga para enseñar acerca de las Sagradas Escrituras, siendo esto el fundamento de su ministerio. Porque el fundamento del ministerio de Jesús, más que cualquier otra cosa, era enseñar, era instruir. Pero cada vez que se le presentaba la oportunidad de sanar, de hacer milagros, Jesús era misericordioso
y atendía a los necesitados. El Señor Jesús llegó a esta sinagoga para enseñar las Sagradas Escrituras. Durante su ministerio terrenal, el Señor sanó muchas personas, pero la sanidad de esta mujer fue especial porque la palabra dice que fue en el día de reposo. Un día que no podía ser violado por ningún judío. Un día, hermanos, que era tan prohibido, hermanos, hacer un trabajo, una obra, que usted, si lo llegaba a realizar, estaba expuesto a ser enjuiciado y a ser llevado y, de ser posible, hasta apedreado. Esto no era fácil. Pero el hecho de que Jesús haya sanado a esta mujer en el día de reposo nos enseña, hermanos, que el amor, el poder y la misericordia de Dios son mucho más poderosos que las mismas leyes, y el aplicarlas ahora en día sería una de las hipocresías más grandes del ser humano. Estoy hablando, hermanos, de que por el hecho de guardar un día de reposo usted no va a poder hacer el bien a nadie. Y digo, hermanos, sería la hipocresía más grande, porque si aquí hubiese alguien de los que se nombran sabáticos, no me van a decir que si en el corredor de su casa usted tiene una vaca, tiene un animal, llámese como se llame, y usted ve que se enredó y se le está ahorcando, no me vaya a decir que usted no corre a desatar su ganado porque usted no lo quiere perder. Y por eso usé la palabra hipocresía, porque Jesús mismo les llamó a los fariseos, les llamó hipócritas. ¿Quién de ustedes no puede ver su asno, su ganado o algo que vaya a un hoyo y no lo va a rescatar? Bueno, aparte de eso, fíjese bien qué osadía más grande el poder cuestionar al incuestionado. Me estoy refiriendo a Cristo. Mire la osadía de cuestionar a alguien que no se puede cuestionar en nada. Cuestionar al incuestionable, al soberano, al poderoso y creador de las leyes mismas. Y yo quiero ponerles un ejemplo. ¿Quién estableció las leyes? No solo las leyes morales, no solamente las leyes físicas, porque podemos hablar de muchas leyes. No solo las leyes físicas, no solo leyes morales, no solamente las leyes espirituales, no solamente las leyes rituales dentro del Antiguo Testamento. Es que Él es el creador de todas las leyes físicas, la ley de la gravedad. Él es el que creó todo. Y como usted y yo, y como los fariseos, y como los saduceos tuvieron la osadía de criticar a aquel que había hecho todas las cosas. Rabacanda y Rabasoja. Imaginémonos, esta cámara es de mi hermana Isabel. ¿Quién podrá decir algo si la hermana Isabelita dice: esta cámara ya no me gusta, está fallando? Y como está fallando, tampoco puedo venderla porque le va a fallar al que se la vendo. Así que vengo, la agarro, la tiro y la machuco y la hago pedazos. ¿Quién de ustedes vendrá a reclamarle? ¿Quién podrá venir a regañarla? ¿Quién podrá venir a decirle: no hagas eso porque te voy a sancionar? ¿Quién? Si eso le pertenece a ella. ¿Han visto alguna vez ustedes
un carro policíaco de la policía persiguiendo a un delincuente tirarse un semáforo en rojo. ¿Cuántos lo han visto? ¿Hay alguien que ha visto eso? Y si usted lo vio, ¿por qué no lo persiguió, lo paró y lo sancionó? Porque Él es la autoridad. Porque ellos son la autoridad. ¿Ha visto usted cuántas veces las ambulancias se tiran los semáforos en rojo? ¿Por qué? ¿Será que no están violando una ley que dice que el semáforo en rojo es para que usted se detenga? Pero hay un bien común, hay algo bueno que los que van en la ambulancia están haciendo, de tal manera que el hermano entiende, que el hermano Carlos entiende, que mi hermano Armando entiende, que el hermano allá que maneja entiende, que cuando la ambulancia va, párese porque se va a tirar el semáforo en rojo y nadie le puede decir nada. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo podemos cuestionar al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, al que le hizo a usted, al que me hizo a mí? ¿Con qué autoridad moral podemos hacerlo? No podemos. Pero aquellos hombres sí le dijeron: hoy sí fallaste porque sanaste en el día de reposo. Hay 6 días en los cuales puedes sanar: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero menos sábado, le dijeron. ¿Y que acaso el enfermo escoge un día para enfermarse? ¿Y que acaso habrá algún enfermo que en el momento se presenta a alguien y le dice: ¿quieres ser sano? Y usted le va a decir: no, porque ahora es sábado, esperémoslo hasta el domingo. Y cuando aquel que quiere orar para que el hombre sane llega el domingo, el enfermo el domingo ya amaneció muerto. ¿Cómo lo ve desde ahí? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, hermano, otra de las cosas importantes: a la sinagoga solo entraban judíos y gentiles cuando estaban reunidos y estudiando, hermanos, la palabra. Los judíos y los prosélitos. Pero ahí había una mujer encorvada. Eso es extraño. Eso no es normal allá. Aquí sí, allá no. Ahí estaba. Ahora yo pregunto, hermano, pero la verdad yo digo, sin duda, hermanos, ahí, hermanos, había muchas sinagogas. En ese tiempo había muchas sinagogas donde la mujer encorvada podía ir y escuchar palabra, podía ir y adorar al Señor. Había muchas sinagogas. Pero ¿sabe cuál era la diferencia de esa sinagoga donde estaba la encorvada? Había una diferencia, y una diferencia abismal, grande y maravillosa. En esa sinagoga estaba Jesús. Y Rabacanda Rabasuhamaya. ¿Cuántos lo creen? En esa sinagoga estaba Jesús. Porque las sinagogas que tienen a Jesús son diferentes, son distintas. Ahí hay sanidad, ahí hay gracia, ahí hay poder, ahí hay gozo, hay manifestación. Pero hay congregaciones donde Jesús está afuera, no adentro. Veamos rápidamente, hermanos, es interesante, hermanos, quizá estudio, hermanos, mensaje basado en esta porción bíblica. Y yo, hermanos, no quisiera dejar de predicar sin antes conocer un poco a esta mujer y la situación, hermanos, que la agobiaba, la cual, hermanos, desde ya déjeme decirle que no era una situación fácil. ¿Cuánto tiempo tenés, hermano Mon, con X problema, por ejemplo, y nos atrevemos a decir: eso, hermanos, es largo,
Ya tengo 8 días de estar con esta enfermedad. Deseo morirme. 18 años, hermana. 18 años, hermana, con una joroba sobre sus hombros. Una joroba que no le permitía deleitarse por las noches para ver la belleza del firmamento, las estrellas. Era difícil aún que esta mujer pudiese verle el rostro a otra persona. Era una persona que estaba limitada aún verle quizás desde las rodillas para abajo y nada más. 18 años que su madre no le daba un abrazo. 18 años que el esposo no tenía intimidad con ella. 18 años que la gente la excluía, la desechaba, la ignoraba, la veía de menos, la criticaba y quizás le quitaba los garrotes como yo hacía con el pobre hombre que murió hace años, que se llamaba, ¿cómo les dije que se llamaba? Nardo. Pudo haber sido así con esta mujer, claro. En todo el tiempo han habido gente injustas, hermano, gente perversa como lo era yo. Y mi hermana Verónica se ha de acordar que toda gente hacía eso con el pobre Nardo. Y el pobre Nardo corriendo detrás para que le dieran los garrotes. No corriendo, si él no podía correr, pero es que los bichos lo molestaban. Entonces, hermano, conozcamos un poco acerca de esta mujer, la cual situación era delicada. No era fácil, mis amados hermanos. Por eso cuando usted tenga un problema, usted no diga, este es el más peor, es que este es el que me va a matar. Todos sentimos así. Todos nos sentimos así. Todos. Y algo otros de verdad tenemos cargas fuertes, pero tenemos que callar. Hablando y conociendo la situación de esta mujer, hacía 18 años tenía, óigame bien, un espíritu de enfermedad. No podemos decir que esta mujer haya estado poseída por un demonio, pero podemos asegurar que la enfermedad que tenía era provocada por un espíritu maligno. Pues la palabra de Dios dice que había un espíritu que la atormentaba, había un espíritu de enfermedad. Aparte de eso, mis amados hermanos, esta mujer era judía. Y los judíos estaban bajo el pacto, hermano, de los descendientes de Abraham. Era una mujer que tenía que estar bendecida. Era una mujer la cual tenía una gran promesa por ser descendiente de Abraham. Ahí dice que era descendiente de Abraham y no en balde lo dice la escritura. Es para que usted piense y para que yo piense y para que hagamos exégesis de la palabra del Señor. Era judía, de las descendientes de Abraham, de los benditos, de aquellos que les cubría la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero no estaba viviendo la promesa de Abraham, estaba viviendo una maldición, estaba viviendo un momento de tormento. Y saben, mis amadas hermanas y hermanos, todos muchas veces, sabiendo que somos hijos de un rey, de un Dios todopoderoso, sabiendo eso, hermanos, en nuestro interior, y que nos suena y nos retumba con toda fuerza, sabiendo que somos príncipes, hijos de un rey todopoderoso, seguimos viviendo como mendigos. Esta mujer era judía. Esta mujer asistía a la sinagoga fielmente. Asistía a la sinagoga fielmente. ¿Se dan cuenta que en las sinagogas hay jorobados? Hay encorvados,
¿Se da cuenta que habemos petacudos? ¿Se da cuenta que muchos por eso no caminamos como tenemos que caminar? Porque tenemos la joroba, ya dije, deporte de la joroba de un camello. Por eso es que a mí no me gusta el agua, quizás por la joroba, ¿va? Porque la joroba ayuda para que el camello no tome mucha agua, ¿verdad? Y ya le voy a decir algo importante. Tenía un espíritu de enfermedad. En otra palabra, este problema era espiritual. Había un espíritu que atormentaba. Quiero decirle que no todas las enfermedades, hermano, vienen por un problema demoníaco, no. Pero lo que yo sí puedo garantizarle hoy, en esta tarde, sin temor a equivocarme, que ya sea que el problema que usted tenga o que yo tenga, sea espiritual o no espiritual, Cristo tiene poder para sanarte. Díselo fuerte. No importa cómo se llame. Él puede si quiere. Él puede si quiere. Y Él quiere. Porque a mí me imagino que el Señor a veces cambia la palabra de aquel que digo, Señor, si quieres puedes sanarme. Y entonces el Señor Jesús le dice, sí, quiero. Pero vos querés. El Señor dijo, quiero. Pero luego le pregunta, ¿y usted quiere? Hermana Sandra, yo quiero, dice el Señor, pero usted quiere. Y el Señor revierte la pregunta, hija mía Marta, yo quiero darte, pero tú quieres. Y qué lindo cuando responde y dice entonces el hermano Lázaro, sí Señor, yo quiero. Entonces obedece. Entonces entiende. Entonces por favor pide discernimiento, sabiduría. Entiende que yo estoy trabajando, pero yo trabajo a mi manera. Yo tengo mi forma. Yo no me rijo por normas, por reglas de hombres humanos. Yo hago las cosas como yo quiero. Yo ayudo a quien yo quiero ayudar y de la forma que yo quiero ayudar. Rápido yo les pongo como ejemplo, mis amados hermanos, y porque todos conocen la historia del que se está ahogando. ¿Cuántas cosas le tiraron al que se está ahogando? Varias cosas. Le tiraron neumáticos, salvavidas. Pasó una lancha, no quiso. Pasó un barco y no quiso. Y cuando se murió, le reclamó al Señor. Le dijo, yo creía, yo confiaba que vos me vas a salvar. Y el Señor le dijo, perdona la palabra que voy a usar, yo sé que no lo dijo así, pero me voy a poner en el lugar, yo si hubiera sido Dundito, y no te mandé un neumático, y no te mandé una lancha, y no te mandé un barco. ¿Y por qué no te subiste? Porque él todo dijo, no, yo no me subo a este neumático porque el Señor me va a salvar, yo tengo confianza. Pasó la lancha y le dijo, súbase, ya no aguanta, ya casi se ahoga, está casi tragando. Bueno, no, en las últimas entonces el Señor vendrá, porque yo creo que Él vendrá. Pasó la lancha y pasó un gran crucero, que quizás hasta se hubiera ido de paseo en el crucero y hubiera disfrutado también, no sé, pero se murió. Y cuando se murió le reclamó y le dijo, Dundito, mira todo lo que te mandé, yo te lo mandé, pero no te quisiste subir. Muchos no nos queremos subir. Muchos nos estamos ahogando, pero no nos queremos subir. Súbase al neumático. Súbase a la lancha. Súbase al barco. Descanse. No sea como aquel que contaba para el hermano Lázaro. Lo he contado, parece que unas 2 veces. Aquel que le dieron raiva, hermano Lázaro. Hermano Francisco contaba para el carro y encontró al hermano Armando. Vamos a poner un ejemplo para que entendamos. El hermano Armando con un gran tercio de leña, hermano, apenita. Y no lo encontró, hermano, lo alcanzó una persona en un carro y le dijo, don Armando, súbase, don Armando, lo voy a llevar. Y don Armando, como pudo, se subió en el carro. Hasta puso la rodilla. Y se peló la rodilla subiendo en el gran camión con el tercio de leña. Y cuando se subió, se agarró de un lado y con el tercio de lomo, el tercio de leña aquí en el lomo, hermano. En la iglesia
pero con el gran tercio de leña en el lomo. En la iglesia, pero con la gran joroba, de tal manera que caminamos solo así. Y para ver a la hermana Isa, yo no puedo verle, hermano, el rostro de la hermana Isa, solo puedo verle los zapatos y casi ni se los veo de esta distancia, así. Pero esto simboliza nuestro estado espiritual. Amén. Así estamos en nuestro estado espiritual y así caminamos en el estado espiritual. Levante cabeza. Aleluya. Dios te quiere erguido. Dios quiere fortalecerte. Pero la pregunta, ¿tú quieres? Esta mujer trataba de vivir una vida normal. Quizá procuró ayudarse, pero nadie, hermanos, había podido ayudarle. No toda enfermedad tiene origen demoníaca, pero sea natural o espiritual, Cristo, hermano, es sanador de toda cosa que pueda estar afectando tu vida. En segundo lugar, nos dice la Escritura que esta mujer físicamente andaba encorvada, es decir, no podía enderezarse completamente, hermanos. Su columna presentaba una dificultad y no podía enderezarse. Así que la situación, hermanos, espiritual se veía en lo natural. Su situación espiritual se veía en lo natural. Por eso les hacía la mímica así. Muchos andamos así, espiritualmente hablando. Seguramente su vida conyugal, familiar, social, espiritual estaba afectada por todo esto. ¿O consideran ustedes que no afecta todo esto, hermano? En nuestra área espiritual, familiar, social, ¿no afecta eso? ¿Han visto ustedes muchos niños hacerle burla a la gente que es encorvada? ¿Han visto ustedes aún hasta gente mayor burlarse de ellos en vez de darles la mano y ayudarles a subir un bus? No, hermanos, cuando van precisos para las maquilas, hermanos, se meten adelante del jorobado, le meten un codazo y tiran al jorobado a un lado y ellos corren para agarrar el asiento. ¡Cuánta ingratitud con esta clase de personas, hermano! Entonces, hermano, para muchos judíos esta mujer estaba bajo maldición, en pecado oculto, bajo el castigo de Dios. Así lo veía la gente. Y todavía hay gente que se atreve muchas veces a hablar de esta manera. No se atreva usted a decir que si yo estoy enfermo es porque estoy en maldición, estoy en pecado. Está establecido que usted y que yo nos muramos una vez, y tarde o temprano nos vamos a morir. Y lo que más creo es que más temprano que tarde nos vamos a morir. ¿Y qué nos vamos a llevar, hermano Carlos? Diga, nomás un puñado de tierra. Y a veces ni un puñado de tierra, hermano. Si hay ingratos que cuando los entierran en pura tierra, hermano, ni tan siquiera buscan la tierra porosita. Si hay quienes, hermanos, la piedra más fina buscan y ¡pum! Es ingrato algo tenía con el muerto, hermano, y desquitándose la estaba, hermano. Sí, hermano. Entonces, esta mujer encorvada representa o nos habla, mis amados hermanos, de una carga espiritual que se lleva, y es tan pesada que doblega las fuerzas del ser humano, en este caso de la mujer. Y cuando hablamos, hermanos, de estar encorvada, de tener una joroba, hermanos, de llevar esa carga, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, crisis en nuestras vidas. Hablamos de heridas, hablamos, mis amados hermanos, de miedos, hablamos de preocupaciones, hablamos de fracasos de los cuales no se ha aprendido, porque mi hermana nos trajo una enseñanza aquel día. Fracasos no aprendidos son peligrosos. Los fracasos de los cuales, como dijo mi hermana, se aprenden, ayudan a hacerte fuerte y a que madures. Amén. Pero ¿qué de los fracasos
de los cuales no se aprenden, sino que quedamos ahí restregados y botados. Hablamos, hermanos, que esa joroba, que eso de estar encorvado representa resentimientos guardados, resentimientos que nos están matando, que nos están ahogando, que están despertando células cancerígenas en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Frustraciones cuando las cosas no salen como queremos y otras cosas que al no entregárselas a Dios producen fatiga, desgaste y agotamiento espiritual en nuestra vida. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Sí o no, hermano? ¿Es así esto o estoy hablando mentira? Amén, estoy hablando mentira. Sí les entendí, hermano. En tercer lugar, vemos la manifestación del poder de Dios al tratar a esta mujer. Y quiero hablarle al menos de 5 cosas. Mire qué lindo, mire qué especial. Ahí se reunían hombres, no mujeres, pero ella en esa ocasión llegó, estaba ahí. Y fíjese bien que Jesús dice en la palabra del Señor que Jesús la vio. Pero la palabra ver significa escudriñar, significa analizar, significa observar. Y cuando Jesús la vio, no la vio solo por verla. Era una mujer cualquiera, quizás ya la había visto anteriormente, había oído hablar de ella, pero la vio, la observó, era encorvada. Y cuando dice que la vio, me imagino que Jesús comprendió su dolor, comprendió su padecer. Pero no solamente la vio, sino que cuando Jesús la vio, también la llamó. Y después que la llamó, me imagino que no solamente la llamó, sino que me imagino que trató, aunque sea por un momento corto, la trató. Me imagino que quizás le pudo haber preguntado su nombre. Me imagino que le preguntó cuántos años tenía de estar luchando con esta enfermedad. Y ella le dijo que eran 18 años y por eso en la Biblia plasmaron 18 años. Pero no solamente la llamó, sino conversó con ella. Pero no solamente conversó con ella, sino, hermanos, que Jesús puso sus manos sobre ella. Y cuando Jesús puso sus manos sobre ella, la palabra del Señor dice que aquella mujer fue libre del espíritu, hermanos, que le atormentaba con aquella enfermedad. ¿Cuántos de nosotros, mejor dicho, a cuántos de nosotros Jesús nos está mirando? Jesús te está mirando. Jesús te está mirando. Y cuando digo Jesús te está mirando, me atrevería a decirte, Jesús te está escudriñando. Ante la presencia de Dios, todos estamos desnudos. Nada podés ocultarle. Él te está mirando. Y cuando digo que Él te está mirando, te estoy diciendo, Él conoce tu vida, tu pensar, tu sentir, tu andar, tu salir, tu entrar, tu enojo, tus alegrías, las razones por las cuales vives como vives. Él las está mirando. Por más que las esté yo escondiendo. Jesús no solo te está mirando, Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Jesús quiere tener una relación contigo. Jesús quiere tratar contigo. Jesús quiere saber cuál es la preocupación que te agobia, hermano.
Pero no porque Él lo ignore, sino porque Él necesita oírlo de tu boca. ¿Estás preocupada, hermana? ¿Tenés carga, hermana? Rabacanda arriba, basoja. ¿Tenés carga, hermana? La tormenta se está arreciando. La tormenta se está poniendo fuerte. Pero en medio de los relámpagos, en medio de los truenos, en medio de lo recio de la tormenta, ahí el Señor se va a manifestar. Jesús te está llamando. Pero no solamente te está llamando, sino te llama con propósito. Jesús quiere poner manos sobre tu vida. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada que se resista cuando Jesús pone manos sobre la vida de una persona. Pero estás tan agobiado, estás tan encorvado, que Jesús te dice: levanta tu cabeza, yo quiero ungirte, yo quiero poner mis manos sobre tu cabeza, levántate. Pero cuando Jesús te quiere bendecir, tú estás encorvada, encorvado, y tú le dices al Señor: no, porque yo así nací, estoy encorvada, estoy encorvado, y así ha sido mi vida, y así va a seguir siendo mi vida, y así me voy a morir. Y rabacanda, rabababazo, rabaquita, parece que no eres un hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que lucha. El Hijo de Dios es el que llora. Aquel que se quebranta. Aquel que siente que el corazón se le está quemando. Aquel que siente, aleluya, que el último hálito de vida quizás está escapando de su vida. Pero aún así, gateando, arrastrándote. Pero aún así, seguimos adelante. Ese es un hijo de Dios. Esa es una hija de Dios. Como podemos ver en el Señor Jesús, siempre actuó y va a actuar a nuestro favor. Él no es indiferente a nuestros sufrimientos. Él es el único, hermanos, que no ve el defecto físico, tu problema, sino que Él ve siempre tu corazón. Todos conocían a esta mujer, pero nadie la vio como la vio Jesús. Porque para las personas la mujer encorvada no servía para nada. No servía ni para planchar, ni para lavar, ni para hacer ningún oficio. Esa no servía para nada. Pero Jesús vio algo en su corazón. Porque Jesús mira lo que tú no miras. Todos la conocían, pero nadie vio lo que Jesús vio. Nadie la llamó. Quizás muchos la echaron de su lado. Nadie puso manos para orar por ella, sino que me imagino que solamente recibió desprecios de las personas, de la sociedad. Pero Jesús la amó y la liberó. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nadie hizo nada por ella? ¿Por qué nadie hace nada por el hermano? ¿Por qué no nos preocupamos por el problema que está pasando el hermano? ¿Por qué no tratamos de ayudarle? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos interesa. Vivimos en un mundito ahí encerrado, nosotros solos. No me importa que aquel esté muriendo. No me importa que se esté agonizando. No importa que se estén haciendo lo que sea. Lo que importa es que yo estoy bien económicamente. Estoy bien de salud. Estoy bien con mi familia. Estoy bien con mis amigos. Estoy bien en la congregación. ¿Qué me importa que el otro se esté muriendo?
¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Nadie hizo nada por esa mujer. Quizás ella, hermanos, y una realidad, ella no era importante para los hombres, para la sociedad, no era importante. Quizás era pobre y sin influencia. ¿Quién le tomaba importancia de esa mujer encorvada? ¿Quién? Si alguien encorvado no es bonito, hermano. O tal vez que sea bonito, pero como no puede verle la cara porque lo mira para abajo. Entonces, hermano, o será porque simplemente era mujer, y en aquel tiempo la mujer no valía nada. Para la cultura de ellos, la mujer era algo insignificante. No se tomaba en cuenta muchas cosas. O como era quizá la creencia, estaba bajo maldición, porque tenía pecado oculto. Quizá por eso. Pero el Señor Jesús la vio, la trató, la amó, le dio descanso y una nueva vida. Quizás hacía muchos años su esposo no la tocaba, no la abrazaba. Su familia, hermano, tampoco, hermano, le daban una caricia, ni mucho menos palabras de esperanza. Pero el Señor Jesús la tocó. Jesucristo es bueno y para siempre es su misericordia. Es muy importante tener presente, hermano, que eres un hijo y una hija de Dios. Por lo tanto, debes levantar tu cabeza. Es importante que sepas quién eres. Es importante que sepas quién eres y en la posición en la que te encuentras. No es posible caminar encorvado. Levanta la cabeza. Levántate. Comienza a caminar, comienza a creer, comienza a levantar tus ánimos. Esto de caminar encorvado, ya sea físicamente o espiritualmente, esto es vergonzoso. Esto es sinónimo de carga. Esto es falta de visión. Un encorvado no puede ver más allá de la punta de sus zapatos. Su autoestima está por los suelos. Tenía impedimentos para glorificar a Dios. Pues dice la palabra que después que fue liberada, ¿qué hizo? Glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Pero cuando estaba encorvada, no podía desarrollarse plenamente. Pero ahora ella puede glorificar y exaltar al Señor. Ahora bien, ante la administración del Señor Jesús, esta mujer, hermano, se enderezó y glorificó a Dios. Alaba al Señor. Seguramente esta condición no le permitía fluir en una adoración poderosa, pero ahora vive un nuevo nivel de adoración, de presencia de Dios, un nuevo nivel de gloria, algo que antes no había vivido. Hay una liberación en su alma, en su espíritu, y entre una nueva libertad de adoración. Jesús liberó a esta mujer encorvada. Es el Señor quien trae verdadera liberación al ser humano. Concluyo. El Señor Jesús sigue siendo el mismo. Y si es el mismo, mis amados hermanos, Él quiere tocarte, quiere restaurar tu vida, quiere que tú le des verdadera adoración a Él. El Señor no quiere que sigas encorvado, no quiere que sigas encorvada. Tal vez tengas problemas, quizás tengas problemas, quizás tropiezas a cada momento, quizás tengas problemas de droga, quizás tengas problemas de crisis emocional, quizás tengas decepciones, quizás aún hasta puedes creer que estás siendo de alguna manera influenciado o atacado por brujerías. Quizás estás pasando por un momento de crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puedo decirte, mi amado hermano, que Jesús tiene el poder para ayudarte a salir de ahí.
Adora en el poder del Espíritu. El Señor extenderá su gloria sobre ti y todo, mis amados hermanos, será diferente. Todo será diferente. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde.